día de hoy, en esta mentoría general, es ¿qué atrae y qué aleja la presencia de Dios? ¿Qué atrae y qué aleja la presencia de Dios? Dígale que tiene a tu lado, ¿tú quieres la presencia de Dios? A veces pensamos que nosotros atraemos la presencia de Dios con las múltiples oraciones que hacemos. Usted está aquí. Pero aquí hay un secreto, una perla. No me lo quite. Aquí hay un secreto y una perla que dice: oh Jehová, de mañana te oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti. Y termina diciendo, termina diciendo, y esperaré. Una de las cosas que usted debe entender, que para que Dios descienda en una atmósfera, es esperar en el tiempo de Dios. A veces pensamos que Dios desciende en nuestro tiempo. Nosotros podemos provocar a Dios, pero Dios desciende en el tiempo que Él quiere descender. Usted está aquí. Por eso es que el salmista decía algo: todos los días, todas las mañanas voy a ir y te voy a buscar. Pero no depende de mí que tú desciendas, depende de ti mismo. Por eso una de las falencias más grandes dentro de la iglesia es la falta de espera. La gente vive apresurada, tomando decisiones apresuradas, por eso comete millones de errores. Pero si usted supiera que el secreto en Dios muchas veces es esperar a Dios. Usted está aquí. Cuando yo entro a la presencia de Dios, yo no puedo entrar atribulado y acelerado. Porque si yo entro acelerado, nunca Él se va a aparecer. La gente acelerada le gusta resolver sus propios dilemas con sus propias fuerzas. Pero cuando uno es paciente, pacientemente esperé en ti. Cuando uno es paciente, tiene que ver con la espera. Usted está aquí. Y yo quiero hablarle acerca de algunos principios de la presencia de Dios. Y esto es un poquito prolongado. Cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, la Biblia nos relata que el principio de la presencia de Dios era el Edén. Era una relación íntima de Dios con el hombre. Pero a causa del pecado, el hombre fue sacado del Edén y ahora tiene que buscar los recursos necesarios para buscar a Dios y sentir su presencia. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Es algo extraño primero para el que no la conoce. Te da una gana de llorar, te da una gana de temblar. Hay gente que salta, hay gente que brinca, hay gente que danza, hay gente que se ríe, hay gente que llora. Pero es la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora, como te dije, es prolongado este tema y esta enseñanza. Y me prometí a mí, no te lo prometí a ti, me prometí a mí que voy a hacer una clase, una enseñanza acerca de la residencia de Dios. La residencia de Dios es donde Dios habita. Pero eso es otro tema, porque en la residencia de Dios siempre fue el Edén. Después, a causa del pecado, la Biblia dice que Jehová le dijo al pueblo que tenían que hacer un tabernáculo. Y el tabernáculo tenía 3 puertas. Y estas 3 puertas tienen tipificaciones diferentes. Tenían colores que tipificaban algo. Usted está aquí. Tenían artículos e instrumentos que tipificaban algo, pero eso es para otro día. Hoy quiero hablarte de qué atrae y qué aleja la presencia de Dios. Y quiero hablarte primeramente acerca de unos principios de la presencia de Dios. Cuando uno está en la presencia de Dios, como dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, la boca de Dios se abre en nuestra vida y Él nos revela lo que Él tiene preparado para nosotros en el mañana.
¿Por qué es tan importante la presencia de Dios? No sé tú, pero yo como cristiano no puedo vivir sin la presencia de Dios. No puedo funcionar sin la presencia de Dios. La presencia de Dios para mí lo es todo. Porque es allí donde Dios habla, donde Dios ministra, y es allí donde Dios se manifiesta. Cuando tú estás en presencia de alguien, tú lo puedes ver y también tú lo puedes sentir. Si alguien te pasa por detrás, aunque tú no lo veas, tú puedes sentir que alguien pasó. Porque es una presencia de una persona. Y cuán mayor la presencia de Dios, que cuando se desata en la vida de alguien, tú lo tienes que sentir y tú lo tienes que experimentar. Si se lo va a dar, déselo fuerte a Dios. Quiero decirte que una de las cosas que nosotros como cristianos debemos saber es que Dios quiere hablarnos. Dios nunca hace nada si primero no lo revela. Usted está aquí. Dios no necesita revelarte las cosas de lo que Él va a hacer, pero Él lo hace por amor a ti. Él te revela lo que va a suceder para que tú sepas por qué camino tomar y por qué camino coger. Pero la gente hoy en día se acostumbra a un nivel de espiritualidad donde solamente viene a la iglesia y conoce a Dios en la iglesia. Eso es un nivel de espiritualidad. Usted está aquí. Pero el nivel mayor de espiritualidad es cuando Dios te habla a ti, pero no lo puede hacer si primero tú no entras a su presencia. Si primero tú no conoces su presencia, entonces tú nunca vas a conocer a Dios. Conocemos información de Dios, pero no conocemos a Dios. Pero no conocemos a Dios porque no conocemos su presencia. No sabemos entrar a la presencia de Dios, no sabemos cautivarlo, no sabemos enamorarlo, no sabemos ni qué hacer cuando estamos delante de Él, porque nadie nos lo ha enseñado. Y nada que se te ha enseñado no lo puedes poner en práctica porque no ha llegado la revelación. Usted está aquí. Yo quiero que los saetas oren y que intercedan. No me miren. Usted tiene una función, usted tiene algo que hacer. En la presencia de Dios se revela la voz de Dios. En su presencia. ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería la vida de mi esposa si nosotros no hubiéramos escuchado la voz de Dios? Si nosotros y mire, yo no le estoy hablando de la avenida de Penonomé, porque la gente habla mucho de la avenida de Penonomé, pero eso es uno de la voz, una de las cosas que Dios nos ha dicho que haga. Nosotros no nos movemos si primero la voz de Dios no se activa en nuestra vida. Pero para que se active en tu vida hay secretos y hay códigos que tú tienes que seguir para que Dios comience a hablarte. Usted está aquí. Por eso la Biblia dice que Él, antes de hacer algo, Él primero lo revela a sus profetas. Antes de que Dios se manifieste, Él lo habla. Antes de que venga algo fuerte a la iglesia o se manifieste Dios primero lo habla. Porque Él no necesita de nosotros, pero nos usa a nosotros para poder ministrar al pueblo. Usted está aquí. En su presencia Él te revela que todo es por gracia. Su presencia te hace entender que nada de lo que tú tienes es tuyo. Que nada de lo que tú tienes, escúchame, tú lo recibiste porque estudiaste en un instituto bíblico. Tú lo recibiste porque tú eres el que más unción tiene. No, o tú lo recibiste porque tú eres el que más talento tiene. O tú lo recibiste porque a ti fuiste el que más le enseñaron. No, tú lo recibiste simplemente por gracia. Por eso el libro de Mateo dice que por lo que recibiste por gracia, dalo por gracia también. Porque ahí está la bendición a nosotros, las generaciones que nosotros, con los que crecimos en la iglesia, se nos enseñó que lo que nosotros teníamos no lo podíamos enseñar porque pensábamos que si lo enseñábamos, pastora, se nos iba a quitar algo. Pero la Biblia me dice a mí que lo que recibiste por gracia, dalo por gracia.
Te voy a dar un secreto. Lo que tú tienes no es para ti, es para que se lo ministres a otro. Escucha, y cuando se lo ministras a otro, no es que Dios te lo va a quitar, sino que Dios te va a añadir más. Hay gente que no tiene más porque no ha aprendido a dar por gracia. Nada de lo que tú tienes por tu propio esfuerzo. Hay gente que se cree tan inteligente que piensan que por sus títulos o piensan porque saben mucha Biblia, escúchame, pueden menospreciar a otros. Usted está aquí, pero Dios es el que te da la mente, Dios es el que te da la capacidad para que tú puedas retener. Escúchame, cuando tú entiendes de que Dios en un segundo te puede quitar la habilidad de pensar, te puede quitar la habilidad de retener, tú te das cuenta que todo es por gracia. Usted no sabe esto, usted no está entendiendo. Algo que yo sí he entendido es que yo no tenía talento, yo no tenía dones, yo no tenía habilidades. Y todo lo que yo tengo, lo tengo por gracia. Escúchame, es un don gratuito que Dios me lo dio para que yo entienda que no se trata con mis fuerzas. Por eso que cuando Dios te llama cuando tú no tienes nada. Porque a Él le importa que tú no tengas nada, para que cuando tú estés en su presencia, Él pueda depositarte todo y de esa manera nunca tu corazón se dañe. La gente que se le daña el corazón son la gente que piensan que lo obtuvieron por sus propios esfuerzos. Nunca es por propio esfuerzo, siempre es por la gracia de Dios. ¿Cuántos están trabajando aquí? Levanten sus manos. Tú sabes que tú estás trabajando por la gracia de Dios. Porque si Dios no quisiera, Dios mete una llamada y te dice despídemelo. Y hay veces que Dios mete la llamada para procesarte. Hay veces que Dios mete llamadas. Tú estás aquí para poder que tú entiendas que no es por tu propio esfuerzo, sino es simplemente por la gracia de Dios, solamente para la gloria de Dios y solamente para la alabanza de su trono. Salmo 16:11 dice: me has mostrado la senda de la vida. ¿En dónde? Salmo 16:11 dice: me has mostrado la senda de la vida. ¿En dónde? En tu presencia. Escuche, yo quiero que usted entienda un poquito de esto. Cuando la Biblia fue escrita, no fue escrita en el español. Se me fue la iglesia. Fue escrita en el arameo y en el hebreo, y luego traducida al griego. Usted está aquí. Y fue traducida al griego a causa de los gentiles. Entonces, cuando ellos escribieron en arameo la Biblia, ellos la escribieron sin espacio, sin coma, sin punto y coma, sin tilde, sin nada. O sea, ellos escribieron un solo párrafo así: Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero todo pegado. Y algo que a mí me impresiona es que en este versículo dice: me mostrarás la senda de la vida. ¿Dónde? En tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Esta en tu presencia tiene dos funciones. Es que la única forma que Dios te pueda mostrar la senda correcta de tu propósito es en su presencia. Y también te hace entender que en su presencia, ahí mismo es donde tú vas a encontrar el gozo que tú siempre has buscado. Nosotros teníamos un corito: gozo, gozo. Salieron los evangélicos. Donde no lo había, pero un día Cristo, el dador de la vida. Escuchen, en su presencia está el camino, y en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia, mira esto, dice: delicias a tu diestra para siempre. Escucha, la presencia de Dios es la única que te puede mostrar el propósito por el cual tú fuiste creado. ¿Por qué hay gente que no está caminando dentro del propósito? Porque son gente que no ha conocido la presencia de Dios. Tú puedes conocer Biblia, pero si tú no conoces la presencia, tú no conoces propósito. Porque el propósito solamente se revela a través de la presencia.
Dios no le revela propósito a nadie que no esté en la presencia. Por eso la gente que busca propósito sin presencia son la gente que más se equivoca en el ministerio. Se me fue la iglesia. Cuando tú entiendes que el orden correcto es buscar primero presencia y después se me revela el propósito, entonces tú estás caminando por el camino correcto. Pero ¿qué pasa? La gente no quiere presencia y está buscando propósito. Cuando tú buscas propósito, tú alteras el orden del reino. Y cuando tú alteras el orden del reino, papi, tú vas para la fila de nuevo para atrás. Porque Dios nunca puede hacer nada con un hombre si primero no se mete en el proceso correcto. ¿Usted está aquí? Por eso, si yo quiero que Dios me revele para qué yo estoy aquí en la tierra, para qué estoy en comunidad, yo no tengo que venir solamente los viernes, una vez al mes. Yo tengo que buscar su presencia diariamente para que Él, a través de su presencia, me pueda revelar. ¿Usted está aquí? La Biblia dice en el segundo libro de Reyes que había un rey, el hijo de Acab, llamado Aram, que era el rey de Samaria. Y se levantaron los moabitas y se unieron el rey de Israel, el rey de Samaria y el rey de Judá. Y pasaba algo, que cuando ellos estaban en el desierto se habían quedado sin alimento y se habían quedado sin bebida. Y ellos cuando estaban en el desierto y estaban sin el suplemento de supervivencia, ellos dijeron: si llegamos así hacia los moabitas, nos van a matar y vamos a perder la guerra. ¿Usted está aquí? Y uno de los reyes se levantó y dijo: bueno, vamos a hacer algo. Vamos a descender nuevamente a Judá y vamos a buscar al profeta para que nos revele la voluntad de Dios y cuál es el camino correcto por el cual debemos andar. Y cuando yo veo esto, yo me doy cuenta que estos eran tres reyes. Uno era más impío que Jezabel, porque uno era hijo de Jezabel. Y una de las cosas que a mí más me impresiona es que ellos llegaron a un acuerdo para poder primero buscar la presencia de Dios antes de enfrentarse en guerra con alguien. Se me fue la iglesia. Hay cosas que tú estás tratando de enfrentar en tu propia fuerza, y es por eso que no puedes ver a Dios en tu vida, porque cuando tú lo enfrentas en tu propia fuerza, Dios no se puede manifestar en la guerra. Escúchame, a mí me enseñaron algo: no coja guerra que no es tuya. Usted está aquí, y te voy a decir esto: Dios no coge guerra donde no lo invitan. Por eso vemos orden. Sácate eso. Tiene que hacerlo así, tiene que hacerlo así. Porque si no hay voz de Dios, escúchame, no hay dirección. Se me fue la iglesia. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Voy rapidito. ¿Qué activa la presencia de Dios? Dile que tiene a tu lado: ¿qué activa la presencia de Dios? Yo quiero que usted venga conmigo al Salmo 42, versículo 2. Salmo 42 dice: mi alma tiene ¿qué? Dios mío. Escucha, cuando tú ves esto, tú te das cuenta de que no es el espíritu de David que tiene sed. Es el alma, sus emociones, su debilidad. Por ahí por donde él cojea, tiene sed de Dios. Porque tú puedes llenar tu espíritu, pero no es lo mismo llenar el espíritu que llenar el alma. Yo se lo revelé en una enseñanza: cuando tú llenas tu alma, tu espíritu también es llenado. Pero la manera que tú llenas tu alma es a través de lo físico. Se me fue la iglesia. Lo físico le imparte el alma y el alma le imparte el espíritu. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el ¿qué?
el oír es una capacidad física, pero la fe, escúchame, se mantiene en el alma y se manifiesta en el espíritu. Se me fue la iglesia. Cuando tú tienes fe, tú te dices a ti mismo: lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Nadie me va a poder detener, yo lo voy a poder hacer. Pero eso es tu alma. Y ahí se levantan tus emociones y tus emociones te dicen: no lo va a lograr. Si tú no tienes ni un real, tú estás pelado. Tú vas a la banca en línea y la banca en línea te vomita. Te dice: tú aquí de nuevo. 30 veces ha cambiado la tarjeta para ver. No es la tarjeta, que está limpio. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que cuando nosotros llenamos nuestra alma, escúchame, nuestra alma de las situaciones de la vida, nunca vemos a Dios en nuestra vida. Por eso la Biblia dice: mi alma tiene sed de Dios. De Dios. Wow. ¿Y de qué Dios? Del Dios vivo. Escúchame. Dime qué escucha y te diré quién eres. 1 Pastor 3:10. Dime qué es lo que escucha, porque tú te conviertes en lo que tú escuchas. Tú, escúchame, tú hablas de lo que tú escuchas. Por eso Jesús confrontó a los fariseos y le dijo: mis discípulos no se lavan las manos. Quizás son unos cochinos, pero ustedes están equivocados, porque no es lo que contamina al hombre, escúchame, lo que entra en su estómago, sino lo que sale de su corazón. Usted está aquí. ¿Por qué? Porque escúchame, con el estado, con nuestro cuerpo, nosotros nos llenamos de Dios. Por eso es que tú no puedes sentir a Dios si tú primero no levantas las manos. Escúchame, Dios no se manifiesta en nadie que está así. Y por eso es que tu alma no puede ser llena, ni tu espíritu tampoco puede ser lleno, porque tú estás viviendo en el alma, pero en el alma equivocado. Se me fue la iglesia. Voy a seguir leyendo. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Escuche esto. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Del Dios qué? ¿Del Dios qué? ¿Qué activa la presencia de Dios en una persona? Número uno, el hambre. El hambre y la expectativa. Mira, este solo versículo tiene dos cosas: hambre y expectativa. Escuche, mi alma tiene sed del Dios vivo. Número uno, hambre. Sed, hambre. Hay una necesidad. La única forma que Dios pueda llenar a alguien es cuando haya una necesidad. Por eso Jesús, cuando iba a hacer un milagro, primero preguntaba. Joel preguntaba: ¿qué necesitas? No que recobre la vista, no que escuche, no que mi hija se está muriendo, no, mi sirviente se está muriendo. Por eso Jesús preguntaba, porque dependiendo de tu sed y tu hambre, Dios se manifiesta en tu vida. Dependiendo de tu demanda y de tu expectativa. Mira, aquí hay gente que va a ser llena de Dios. Escúchame, no mañana, esta misma noche. Porque le están diciendo a Dios: mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Escucha, David era el lunes y estaba esperando el viernes de mentoría. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Expectativa. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendré? Hay gente que pasa 20 minutos aquí y ya se quieren ir. Así mismo Dios se manifiesta, 20 minutos. Pero hay gente que entra. Usted no ha visto que cuando se acaba el servicio nadie se quiere ir. Yo estoy a punto, pastor, de hacer otro servicio para las 12 de la noche. Dije amén. Cuando lo...
Pero es que hay gente que tiene hambre, hay gente que tiene expectativa, y hay otra gente que vive solamente porque son evangélicos de nombre. Vienen a la iglesia y muchos vienen hasta arrastrados. Porque la esposa le dice: si no va a la iglesia, entonces no hay cena de Navidad. Dios mío, Padre, esta creatividad de esta gente. Si no va a la iglesia, duerme en el sillón. El que no pa, no co. Si tú no vas a la iglesia y tú no vas a buscar a Dios, yo no estoy casado con un mundano. Así que, aunque sea hasta el papel de cristiano. Y vienen a la iglesia arrastrados. Pero cuando tú vienes a la iglesia arrastrado, tú no sientes a Dios. Miren, un secreto le voy a dar, iglesia, y es el poder de la expectativa. Expectativa es esperar algo. Mira, Dios se manifiesta en la gente que tiene expectativa. No que vienen a la iglesia por venir, sino que vienen y dicen: Señor, tú me vas a llenar, tú vas a cambiar mi diagnóstico, tú vas a hacer algo por mí esta noche. Esas son las gente que mueven a Dios. Esas son las gente que mueve la mano de Dios, porque donde hay expectativa hay manifestación. Yo he predicado en muchos lugares. He predicado en lugares donde literalmente solamente doy una palabra y me siento como que estoy en una tabla de surfía, como con la marea así. Y el Espíritu Santo se mueve con poder, con libertad. ¿Por qué? Porque hay una expectativa. Y hay otros lugares donde literalmente yo estoy empujando, golpeando. Y siento que soy yo, pero el Espíritu Santo me dice: no eres tú. Es que la gente no tiene expectativa. La gente, escucha, quiere oír de mí, pero no me quieren a mí. Cuando tú quieres a Dios, escúchame, tú vas a hacer lo que tienes que hacer para que Él te toque. Cuando tú tienes hambre de Dios, tú tienes que mover a los discípulos, tú tienes que mover a las mujeres, pero tú vas a tocarle el manto a ese hombre que está ahí, al rubio de Galilea. Tú vas a hacerlo porque tú viniste no a jugar, sino con una expectativa de la presencia de Dios. ¿Dónde está la gente que tiene hambre de Dios? ¿Qué activa la presencia de Dios? Número 2, voy rapidito. La integridad. Dios no hace negocio con gente que no tiene integridad. Dios no le habla a gente que no tienen integridad, que no viven en santidad. Escúchame, si tú no tienes integridad, tú nunca vas a morar en su presencia. Salmo 140:13. Rapidito, multimedia. Ciertamente dice: los justos alabarán tu nombre y los rectos morarán. Escucha, ¿en dónde? En tu presencia. Los únicos que pueden morar en la presencia de Dios son la gente llena de integridad. Cuando tú tienes integridad, escúchame, tú haces lo que tienes que hacer correctamente delante de Dios. Y lo que desagrada a Dios te desagrada a ti. Hay gente que juega con el pecado y es porque no tiene integridad. ¿Sabe por qué? Porque la integridad te hace tenerle asco al pecado. Lo que antes te agradaba ya no te agrada. La cerveza, tú no podías ver una Balboa, no podías ver una Panamá fría ahí, porque tú ibas a la tienda y abrías la puerta y estaba la Panamá ahí fría y tú decías: wow, porque vivías en la carne. Pero cuando tú tienes integridad y tú moras en la presencia de Dios, tú abres la nevera y tú ves una cerveza, escúchame, eso te da asco. Porque tú amas lo que Dios ama y aborrece lo que... No, yo no sé si te está entendiendo. Aborrece lo que Dios está aborreciendo.
El problema de las iglesias es que vienen a la iglesia esperando, escúchame, que el pastor ore por ellos, pero ellos no tienen una vida en la presencia de Dios. Usted está aquí. La presencia de Dios es lo que te hace conocer a Dios y amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Tú te pareces con quien tú parqueas más? ¿Usted está aquí? Escúcheme, yo me parecía a mi hermano, porque yo andaba con mi hermano para arriba y para abajo. Pero cuando me metí con Cristo, comencé a ver referentes y comencé a ver gente que estaba buscando de Dios. Escuche esto, con humildad. Y esa gente fue la que me enseñó a mí. Y cuando me enseñaron a mí, entonces yo conocí la presencia de Dios. ¿Usted está aquí? Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Número 3, voy rapidito que me voy. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? El espíritu ¿qué? Hay dos formas que tu espíritu se quebrante. O que tú te lo quebrantes o que Dios te lo quebrante. Es más fácil que tú te lo quebrantes. Cuando nosotros nos quebrantamos delante de Dios, Dios se manifiesta. Y sigue diciendo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Para tú provocar y activar la presencia de Dios en tu vida, tú tienes que tener un corazón contrito y humillado. El único, escucha esto, el único requisito para que Dios se manifieste es un corazón contrito y humillado. Porque el corazón lo manejas tú, y Dios se manifiesta en tu corazón a través de cómo tú lo manejes. Miren, una de las cosas que yo siempre le digo a Dios es: Señor, quebranta mi corazón, mantén un corazón contrito. Los sacrificios de Dios, mira, un corazón contrito y humillado vale más que una ofrenda. ¿Usted está aquí? Un corazón contrito y humillado vale más que un diezmo. Ahora no estoy diciendo que el diezmo es malo, el diezmo es correcto y la ofrenda es correcta. Pero ¿de qué me vale tener diezmo y ofrenda si mi corazón es orgulloso? Y voy por ahí mismo con el corazón. ¿Qué te aleja de la presencia de Dios? Ya voy terminando. ¿Qué te aleja de la presencia de Dios? Hay un contraste poderoso en la Biblia, y es el contraste de la vida de Saúl y de David. En este contraste yo puedo ver a un hombre que literalmente fue escogido por Dios para ser rey de Israel. Cuando Jehová llama a Saúl, lo llama porque tenía un buen corazón, porque tenía habilidades para poder ser un rey. Pero algo importante aquí es que en el camino su corazón se endureció. Y la única manera que la presencia de Dios, escucha esto, se aleje de tu vida es a través de un corazón endurecido. No voy a meter en problemas con esto, pero ni el pecado aleja la presencia de Dios de tu vida. Se me fue la iglesia. Porque si tú pecas y tú te arrepientes, Dios va a seguir morando ahí. El problema es la práctica del pecado. Pero la práctica del pecado, pastora, viene a causa del corazón endurecido. Y cuando yo pongo en la balanza, escuche esto, cuando yo pongo en la balanza la vida de David y la vida de Saúl y sus pecados, escucha, en la balanza el pecado de David era más fuerte que el pecado de Saúl. Se me fue la iglesia. El pecado de David era grave. ¿Sabe por qué? Porque llevaba infidelidad, lujuria, asesinato. No solo un asesinato premeditado, un asesinato que fue planeado.
Cuando tú, escúchame, cuando tú planeas un asesinato es que tú estás, escúchame, listo para el infierno. Tú estás en la olla quinta del infierno. Y no solamente eso, traición. Y si vamos por ahí, pastora, nos llevamos toda la noche aquí. Traicionó a uno de los soldados y amigos más fiel de su ejército. El hombre ni quería ir porque no lo quería soltar. Le dijo: no, vive Jehová y vive el rey, que no me moveré, sino que te cuidaré. El hombre, escúchame, el hombre dejaba a su esposa para cuidar al rey. Y David cayó en este pecado. Y cuando yo veo el pecado de Saúl, yo veo que su pecado, ¿cuál fue? Desobediencia. Ahora hay algo interesante aquí. Y es que después del pecado, ¿cuál es la reacción ante el pecado? ¿Usted está aquí? Porque la reacción ante el pecado denota qué tipo de corazón tú tienes. Te voy a decir esto: todo se trata del corazón. Cuando Jehová fue a escoger a David como el rey de Israel, no lo tenían ni en la lista de los familiares preparados para una cena. Pero algo impresionante es que cuando Jehová lo escoge, le dice: lo que pasa es que tú miras lo grande de los hombros de los hermanos, pero yo miro el ¿qué? El corazón. Y vemos más adelante, después del pecado de David, que Jehová dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo digo: ¿qué es esto? Si Saúl hizo un pecado menor que el de David, y hay gente aquí que si pusiéramos una pantalla para poder mostrar todos sus pecados, el 99% estuviera ya en el lobby yéndose para su casa. Y muchos de esos que quizás se están yendo, que se irían para su casa, Dios está diciendo que son gente conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué hace que tu corazón sea conforme al de Dios? Porque el pecado de David fue más grande. El pecado de David fue grave. Pero tenemos a un David que fue exaltado a pesar de que comenzó mal el ministerio. Te voy a decir esto: no es cómo comienza, es cómo terminas. Porque David quizás comenzó mal, pero terminó bien. Y Saúl quizás comenzó bien, pero terminó mal. La Biblia me habla a mí de que Dios le dio una instrucción a Saúl. Le dio: mata todo, no te traiga nada. El hombre se trajo al rey, se trajo a los más gordos del ganado. Y tras eso quería, escúchame, quería engañar al profeta. Y cuando tú quieres engañar a Dios, ahí denota la calidad de corazón que tú tienes. Porque a Dios no le engaña a nadie. No trate de engañar a Dios, porque a Dios no le engaña a nadie. Si tú estás mal y estás fuera de orden, escúchame, no haga de que tú eres el más evangélico. Vaya delante de la presencia de Dios y dígale: Jehová, aquí está mi corazón, quebrántalo, límpiame, limpia mis manos que he pecado, Señor, perdóname. Y entra en un proceso para que Él pueda restaurarte. El problema no es el pecado, el problema es la reacción que sucedió después del pecado. Escucha esto. Y me impresiona que el profeta Samuel le dice: espera 7 días que vamos a hacer sacrificio a Jehová. Pasaron los 7 días y en el 7º día la Biblia dice que el profeta Samuel se había demorado. Y como el profeta Samuel se había demorado, Saúl dijo: tráigame los utensilios de la ofrenda, tráigame los utensilios de sacrificio.
que yo mismo voy a hacer el sacrificio. Y escúchame, tras que desobedeció a Dios, su corazón denotó rebeldía ante Dios y quiso de que arreglarla haciéndole un sacrificio que no le correspondía. Papá, no te metas en cosas que no te corresponde. Déjale al profeta hacer lo que tiene que hacer y tú haz lo que tú tienes que hacer. Pero algo que me impresiona aquí, pastora, es que cuando David pecó, David no se enfrentó al profeta Natán, ni le dio: tú estás fuera de orden si yo soy el rey. La Biblia dice que quedó quebrantado de rodillas, hizo cilicio durante 7 días acostado. Pensaba que se estaban muriendo y no se podía levantar. Y decía: quizás Jehová tendrá misericordia de mí y salvará a mi hijo. Cuando su hijo se murió a causa de su pecado. Porque escucha esto, porque tú vas a decir que no, el pastor dice que no se trata ni del pecado. Escucha, pecado trae consecuencias. Y muchos de los que están aquí están sufriendo la consecuencia de su pecado de ayer. Porque Dios es un Dios de siembra y cosecha. No esperes sembrar aguacate y después que te salgan mangos. Siembra aguacate y cuando va a cosechar mango. Por eso es que tú tienes que tener cuidado qué es lo que haces hoy. Porque lo que haces hoy va a determinar mucho lo que tengas mañana. Usted está aquí. Y el corazón de David fue un corazón contrito y humillado. Y aquí está el secreto. La única manera que tú puedes alejar la presencia de Dios es endureciendo tu corazón. Si tú tienes un corazón endurecido delante de la presencia de Dios, escúchame, tú estás despedido totalmente. Tú estás despedido. Por eso es que cuando tú vienes ante la presencia de Dios, tú tienes que decirle: Señor, quebrántame, rómpeme en 1000 pedazos y hazme de nuevo si tienes que hacerme de nuevo. La gente tiene una mala percepción del principio de comenzar de nuevo. Y no hay nada malo en comenzar de nuevo, las veces que sean. El problema más grande de los cristianos es que no comienzan de nuevo, sino que andan por la vida cometiendo el mismo error y el mismo error durante toda la vida. Hay veces que tú tienes que comenzar de nuevo, hacer pausa y comenzar de nuevo. Un corazón endurecido, escúchame, es un corazón que está desviado de Dios. Habla de su líder, habla de su autoridad, habla de la gente, porque tiene rebeldía en su corazón. Y lo que más me impresiona es que David, a pesar de que Saúl había sido destituido, nunca le quiso robar el trono. Es más, había gente que le decía: Jehová nos lo entregó. Y el hombre denotaba la calidad de su corazón en los actos. Porque en los momentos de presión, la calidad de tu corazón va a salir a flote. Porque escúchame, cuando tú estés manejando y alguien se va desde el carro y te rofee, entonces la calidad de tu corazón va a salir. Tú vas a decir: un Dios te bendiga. O vamos a ver allá al varón, pim, pam, pum, pam. Y vemos el siervo allá tirando patas, puñete. Porque tu corazón siempre estuvo endurecido. Solamente lo reveló una situación potente. Se me fue la iglesia. Por eso en una circunstancia tan difícil como la de David, David dijo: no, que yo no sea el que levante la mano ante el ungido de Jehová. Y si lo mataba, escúchame, no se le iba a tomar como justicia, se le iba a tomar como pecado. Y nunca hubiera obtenido el trono que le fue prometido. Porque hay cosas que te son prometidas, pero tú tienes que pasar el proceso correcto para poder obtenerlas. No porque se te fue prometido, tú piensas que tú puedes tomar atajos. Dios no coge shortcuts. Porque hay gente de que no, yo soy pastor, y se van de la iglesia y que yo soy pastor, y abren la iglesia, su matrimonio un desastre, su vida un desastre, su administración un desastre, no tienen carácter.
ni han sometido su carne, y lo que hacen es un desastre total. Pero ¿por qué, pastora? Si yo tengo llamado y yo tengo la unción y tengo el poder. No, el problema es que tú tienes el llamado, tienes la promesa, pero no es el tiempo correcto de Dios. Porque Dios, antes de enviar a alguien, primero lo prepara. Porque el proceso es lo que te hace ser fuerte en medio de las dificultades. No, yo no sé si usted está entendiendo esto. Dile que tiene a tu lado: nunca coja un shortcut. Vamos, díselo: nunca cojas atajo. La primera palabra que a mí me dieron, que yo iba a ser pastor, 19 años. Tuvieron que pasar casi 14 años para que Dios cumpliera la promesa. 14 años, mírame, sometido a mi autoridad, sirviendo, amando, amarrando los cordones, literalmente poniendo la alfombra roja para que ellos pasaran. Pero alguien me reveló un secreto. Me dijo: como tú eres ahora, así mismo van a ser contigo. Usted está aquí. Por eso yo me puse para los míos, y mi esposa y yo estamos aquí y honramos a quienes fueron nuestros pastores. Siempre le hablamos, le mandamos saludos. Siempre que tenemos la oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque tú nunca puedes adelantar el tiempo de Dios. Y yo decía, bueno, quizá cuando sea viejito y tenga una pancita, ya voy para allá, pero tengo una pancita más grande, yo voy a ser pastor. Y pues yo voy a ser un pastor juvenil, nadie que con cana me voy a hacer doble tono, nadie que esos viejitos de que no. Pero Dios me llamó joven, pero Él me llamó porque Él sabía que yo tenía el corazón correcto. Escúchame, aquí hay gente que tiene que entender que lo de Dios toma un proceso. No basta con saber esos 2 versículos bíblicos. Por eso aquí hay gente que se le ha dado palabras que van a ser pastores, pero no piense que es para mañana. Bueno, yo no sé. Lo de Dios, ¿sabe? Dios a veces acelera, Dios a veces aguanta. Dios, cuando es el tiempo correcto, mira, Dios te manda y te envía, porque es el tiempo de Dios. Cuando Dios te habla y te dice: ya estás listo, entonces tú vas. Pues te voy a decir algo: nunca vas a estar listo para ser pastor. Nunca se está listo ni para ser papá. Tú nunca lees un libro de qué. Yo le di a mi esposa: yo creo que yo voy a escribir un libro. Porque a mí nadie me explicó que los primeros días de los bebés eran los días más duros. Que ellos lloraban y tú no sabías por qué lloraban. Y lloraban y lloraban y lloraban. Y yo no sabía que ellos lloraban y yo lloraba más duro. Yo le decía: eso hay que escribirlo. Porque la gente dice que tiene un bebé, que pretty, güey. Pero eso, escúchame, eso es para papá presente. Porque el papá que no está presente nunca vivió eso. Usted está aquí, nunca se amaneció con su hijo, nunca sabe lo que cambia un pañal, un pamper. Pero yo decía: es lo más hermoso que me ha pasado. Pero nadie me prepara para esa noche sin dormir. Escucha, tú puedes tener entrenamiento intensivo, escúchame, de cómo permanecer durante toda la noche sin dormir, después ir a trabajar al día siguiente. Igual la va a pasar duro. ¿Usted está aquí? Pero es así la vida. Porque Dios, escúchame, Dios muchas veces te prepara, pero Dios muchas veces hace que tú pases por el proceso para que tú entiendas que todo es por gracia. Simplemente es eso. Te voy a decir esto: la presencia de Dios es lo que le da el éxito a un hombre y una mujer de Dios. Siempre, la gente que camina conmigo cerca, yo le digo: siempre tengo una urgencia por la presencia de Dios. ¿Sabes qué es tener urgencia por la presencia de Dios? Cuando tú tienes una urgencia, tú vas corriendo directo a la caja de Seguro Social, directo al Aquilino. Bueno, muchos no van al Aquilino, van al Rafael Esteves. Directo, porque es algo urgente que se tiene que atender, no mañana, se tiene que atender ¿cuándo? Ya en el momento. Y escúchame, la presencia de Dios es algo que tú tienes que atender diariamente. Si tú te quedaste dormido, inténtalo al día siguiente. Si tú peleaste por leer la palabra, inténtalo. Mírame, la gente
que tiene éxito no es porque nunca tuvieron un problema, sino es porque tuvieron los problemas y a pesar de los problemas siguieron persistiendo. Dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero es que la presencia de Dios es lo que más la iglesia necesita. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Cómo lo dice? Porque me buscaréis ¿de qué? El secreto es el corazón. Te voy a decir esto: los versículos bíblicos son buenos, las prédicas son buenas, pero el corazón es el secreto. La gente me dice: pastor, ¿cómo usted pudo haber conseguido esto? Yo le digo: el corazón. ¿Sabes cuando tú te das cuenta que tú tienes un buen corazón? Es que cuando alguien tiene un triunfo, tú lo celebras también. Cuando alguien se compró un carrito, tú dices: wow, bendícelo Dios. Tú tienes un mal corazón cuando tú quieres la posición de otro. Tú dices: esa zapatilla blanca de Anthony, ojalá la tuviera yo, me quedan mejor a mí. Cuando tú tienes un corazón dañado, tú siempre andas criticando todo. Todo lo ves mal. El pastor, ese doble tono tan feo. Vive en libertad. Pero cuando tú tienes un corazón sano, tú dices: Dios está usando el pastor. Y hay ejemplos, escúchame, y hay testimonio de que él es un hombre y su esposa es una mujer de Dios. Entonces lo de Dios se respeta. Usted está aquí. Entramos en el mes 8, año 4 de Iglesia Comunidad. Escuche, cuando tú entiendas que todo esto se hizo por la presencia de Dios, tú te vas a dar cuenta de que el éxito es la presencia de Dios. Presencia y un corazón sano estamos listos para el éxito. Presencia y corazón sano. Usted está aquí. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche. Yo sé que en esta noche hay gente que tiene hambre, porque lo puedo percibir en mi espíritu. Hay gente que tiene hambre de la presencia de Dios. Vamos, no me mire a mí, cierre sus ojos, levante sus manos, ¿sabe dónde está?